Incrementar la inversión pública en educación para sectores rurales en Latinoamérica significa un crecimiento económico para esta región. El tema central del presente trabajo académico gira en torno a la calidad de la educación que existe en la actualidad en las zonas rurales de los diferentes países en Latinoamérica. También revisaremos las causas de dicha calidad actual en el sistema de educación contemporáneo y se presentarán soluciones que ayudarán a mejorar el control del sistema educativo, que garantice obtener una educación de calidad como la que reciben los ciudadanos en países más desarrollados. Fortalecer la calidad de educación mejorará la calidad de vida de las personas que viven en Latinoamérica. Se presentará información relevante sobre cómo el incrementar la inversión nacional en áreas de vital importancia como la educación siempre tiene como resultado el crecimiento económico y social del país que decida aplicar este tipo de estrategias. La postura principal que planteo es la siguiente: fortalecer la inversión pública en el área de la educación para sectores rurales en Latinoamérica es fundamental para que exista un crecimiento socioeconómico en todos los países de esta región. Si se garantiza una educación de calidad, tanto a estudiantes como a docentes, ambos podrán servir como agentes de cambio para el lugar en el que se desenvuelven. Jardo y de Andraka observaron que las condiciones de enseñanza en el sector rural en Latinoamérica no resultan nada atractivas para los docentes. Hervis, por su parte, dice que el desempeño que tienen los docentes es un factor clave para que exista una educación de calidad, así como la adecuada planificación para este tipo de proyectos sociales y administrativos en cada una de las diferentes instituciones públicas y privadas competentes y encargadas de controlar a cada uno de sus funcionarios. Este tipo de inversiones en educación facilita las condiciones en las que pueda darse el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que contar con la infraestructura adecuada, docentes expertos y materiales didácticos garantiza que la enseñanza se dé en un ambiente inclusivo y democrático, donde quienes asistan puedan desenvolverse al máximo de sus capacidades, como lo ha indicado la UNESCO en 2012. Por lo tanto, incrementar la inversión pública enfocado en el área de la educación en las zonas rurales de un país puede dar como resultado el crecimiento económico exponencial del mismo, a la vez que mejorará la calidad de vida de las personas, ya que estarán formándose a los futuros profesionales que les permitirán resolver los desafíos particulares de cada territorio, dependiendo de los requerimientos de cada sector rural. Invertir en educación siempre ha sido la mejor manera de superar cualquier crisis global. Así lo ha dicho Becerra en 2015, haciendo referencia a que China destinó el 37.2% de su plan total de inversión nacional para la construcción de la infraestructura educativa, así como la implementación de incentivos fiscales que se programaron para 2009 y 2010, siendo el presupuesto total de este plan de incentivos 4 billones de yuanes, equivalentes a 586 mil millones de dólares americanos, de los cuales el 37.2% se destinaron para mejorar la educación. La división de noticias British Broadcasting Corporation BBC News en 2024, en su artículo en línea, reconoció que en 2008, tras la crisis financiera global, China llegó a convertirse en un productor reconocido a nivel mundial, dándose a conocer como la fábrica del mundo. Al constatar los resultados obtenidos por las diferentes inversiones en los diferentes sectores públicos estratégicos como educación, salud, desarrollo sostenible, tecnología, etc., de aquí que afirmamos que incrementar la inversión pública en educación, incluso en tiempos de crisis, da mayor oportunidad a que los países puedan surgir abriéndose paso en el mercado nacional e internacional. El incremento de la inversión pública en sectores estratégicos de un país, como en la educación, significa un desarrollo social y económico, lo que permitirá que nuevos países, producto de la mejora educativa que puedan recibir, encuentren un lugar en el mercado internacional, tal como lo hizo China, al producir productos, bienes, prestar servicios especializados que se han comercializado en todo el mundo, principalmente en el campo de la tecnología, y que hoy en día hemos sido testigos de cómo China pasó de ser un país pobre a ser una potencia mundial, como lo indicó la BBC en 2024 en uno de sus artículos en línea. Para que se lleve a cabo una correcta distribución de los recursos monetarios públicos, se requieren que existan métodos que regulen la asignación de la inversión que designe a esta área. Para hacerlo, se tiene que implementar estrategias de administración que estén libres de vicios. En este caso, dentro del sistema educativo, el ejemplo más común de los vicios que se encuentran es la corrupción. Sergio Cárdenas en 2012 observó que este tipo de prácticas corruptas hace que la gestión de insumos disponibles se vuelvan ineficientes y deterioren el sistema educativo. Se tiene que actuar rápidamente en contra de este mal llamado corrupción. Como lo ha dicho Malen en 2017, la corrupción es un fenómeno que tiende a la expansión. Incluso la PCM 2017 llegó a la conclusión de que la corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja de forma directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. La CAF en 2019 dijo claramente que la corrupción aminora el presupuesto del Estado para adquirir bienes y servicios públicos de calidad, entre ellos la educación, sobre todo que daña la producción y el despegue de las economías al distribuir de mala forma la asignación de los recursos.
Las consecuencias que trae la corrupción dentro del sistema educativo, como lo advierte González en 2017, son la pérdida de la confianza de la población en las instituciones públicas y privadas dentro del sector de la educación, y la confianza es un elemento fundamental e indispensable para que exista una vida social sana. Además, Montesquieu, 2020, dice que la corrupción dentro del sistema educativo dificulta el acceso a la educación. En este caso, en los sectores rurales de los países latinoamericanos, y esto es lo que hace que el índice de analfabetismo incremente, como lo dice Lorente Rodríguez en 2019. Así también, un estudio realizado por Rojas en 2022, luego de haber estudiado las obras académicas de más de 31 autores en Lima, Perú, como las obras de Mendoza, Camacho, López Portillo, Tostado, obras de la Defensoría del Pueblo, casos de la Defensoría del Pueblo, obras de Silva, de Faroni, de Araujo, de Márquez, de Alves, entre otros, que tratan sobre el tema de la corrupción dentro del sistema educativo, evaluaron aspectos cualitativos y cuantitativos, concluyendo que era posible afirmar que la corrupción es un fenómeno que existe en todo el mundo, que causa graves prejuicios a la sociedad, afecta a la economía y deteriora la confianza que tiene el pueblo en las instituciones públicas. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo mencionado, podríamos tomar nuevamente una postura propia ante esta situación y encontrar una posible solución a este mal llamado corrupción, que hace que no se asignen correctamente los recursos suficientes y requeridos para fortalecer el sistema educativo en zonas rurales de un país. Sosa en 2021 también observó que la corrupción en nuestro sistema educativo no es algo que ha venido sucediendo en los últimos años, sino que se ha venido presentando hace décadas, y los docentes reclamaban sus derechos a recibir un salario digno, contar con una infraestructura adecuada, así como insumos y comestibles que cumplan con el estándar de calidad, ya que muchas veces estos productos que proporcionaba el Estado se encontraban en condiciones inservibles o caducas, para lo que los docentes realizaban huelgas pacíficas reclamando estos derechos. Propongo también que se creen mecanismos innovadores que regulen la distribución de estos recursos públicos dentro del área de la educación a nivel regional, hablando de Latinoamérica. Estos mecanismos de control pueden ser controles y prácticas anticorrupción en todos los niveles de gobierno, central, regional, local y sobre todo en la gestión de instituciones educativas, que garanticen la distribución íntegra de los recursos que se tendrían que destinar a infraestructuras y formación de docentes. ¿Por qué tenemos que redirigir nuestra atención a que la educación en cada uno de nuestros países de Latinoamérica sea de calidad? La respuesta es sencilla, para que cada una de las personas que habitan en esta región gocen de una educación de calidad. Carnoy y de Moura Castro, en el 97, decían que el nivel de calidad educativa en Latinoamérica es bajo en comparación de países más desarrollados. Como hemos hecho mención, China decidió invertir fuertemente en mejorar su sistema educativo. Así también los países latinoamericanos pueden superar las situaciones de pobreza y de pobreza extrema que se registraron en 1990, siendo del 48.3% y del 22.5% respectivamente estos índices de pobreza. Los mecanismos de control anticorrupción que servirían para que la educación tenga una mejora se tienen que centrar en la gestión del gobierno central, instituciones intermedias dentro del Ministerio de Educación y en las gestiones de las instituciones educativas. Los controles tendrían que realizarse en a los siguientes agentes que intervienen en estas instituciones: Ministerio de Educación, Programas Nacionales de Infraestructura Educativa, Direcciones Regionales de Educación, directivos de las instituciones educativas, miembros de los comités de gestiones escolares, profesores, personal administrativo. Estos agentes cumplen diferentes funciones como definir, dirigir y evaluar en coordinación con los gobiernos regionales las políticas educativas, así como las políticas concretas de equidad. Además, formulan, aprueban, ejecutan de manera participativa los proyectos educativos nacionales y planifican los comités de gestiones escolares. Organización, dirección y ejecución y supervisión y evaluación del proceso educativo. Las prácticas de corrupción comunes son la malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo, asociación ilícita para delinquir, soborno, peculado, enriquecimiento ilícito, engaño económico en el proceso de licitación para las construcciones de colegios o en las edificaciones o en las ediciones de libros y el contrato público, colusión en los sobreprecios de compras, desviación de fondos, pago a funcionarios y o docentes fantasmas, venta de cargos públicos o puestos de funcionarios, conflicto de intereses, venta de notas de estudiantes, pago ilegal a los padres o a los profesores o directores de las escuelas para que pasen de grado o les aprueben los exámenes, desviación de fondos o materiales, colusión en los sobreprecios de las compras, no informar las faltas y las tardanzas de los trabajadores, alquiler a terceros o utilizar el local escolar con fines no educativos, contratación de personal sin seguir el debido proceso, apropiación de donaciones que vienen en el nombre del colegio y las posibles causas. Las autoridades con escaso conocimiento de la gestión pública, transparencia y ética profesional, falta de sistemas de rendición de cuentas, falta de comunicación a la ciudadanía de los sistemas de control de la gestión educativa, funcionarios con denuncias de corrupción, falta de monitoreo y supervisión de la autoridad competente, escasos especialistas para la atención de denuncias, incompetencia de las autoridades, falta de la capacitación de la ley de transparencia y ética profesional, poca participación de los comités de gestión escolar en la construcción del proyecto educativo institucional, falta de sistemas de rendición de cuentas y las consecuencias: salario injustos para los maestros, equipos desactualizados en los colegios, construcciones de aulas con insumos no adecuados, la distribución de programas de desayunos escolares desde pésimas condiciones de salubridad
o vencidos, programas de infraestructura con bajos presupuestos o sin fechas de inicio, estudiantes que reciben sus clases en aulas de condiciones desastrosas, estudiantes que no logran las competencias de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica Regular, escuelas con poca capacitación de gestión, rompimiento de relaciones humanas, desmotivación del personal, padres de familia poco comprometidos, infraestructura deteriorada, estudiantes con riesgo en la permanencia y continuidad en el proceso educativo, por lo que plantear medidas que regulen las gestiones administrativas en la educación es primordial para que pueda existir un avance en la forma en la que se distribuyen los presupuestos nacionales para los diferentes planes de educación nacionales. Y para finalizar este trabajo académico, después de ver que nuestro sistema educativo latinoamericano tiene que trabajar para que se erradique uno de los factores que no ha permitido que se asignen los recursos correctamente, que es la corrupción. La corrupción tiene que desaparecer del sistema educativo. Aquí se hace un exhorto al Sistema Nacional de Gobierno y Educación Latinoamericano en general a que cumplan con las obligaciones que tienen los estados latinoamericanos con cada uno de los ciudadanos, y una de sus obligaciones es garantizar el derecho a la educación. Y no solamente eso, la educación que tienen que recibir tiene que ser una educación de calidad, con la infraestructura adecuada, con los planes de educación a nivel nacional acorde a las realidades de los sectores de las zonas rurales que sirvan de incentivos tanto a estudiantes como a docentes. Por lo que un control transparente de la distribución de los presupuestos para la educación es la base sobre la cual la corrupción no puede construirse. Contar con un sistema educativo fuerte y libre de corrupción permitirá que la calidad de la enseñanza y el aprendizaje estén garantizados. Así es como los países latinoamericanos pueden empezar a percibir un avance y un incremento económico y social, gracias a que busca fortalecer la educación y utilizar los recursos públicos correctamente sin que existan vicios como la corrupción en su distribución, lo que garantizará que cada país latinoamericano pueda emerger y abrirse paso al comercio internacional, lo que significará un crecimiento primero para un país y más adelante para toda la región latinoamericana.